A menos de 2 semanas prácticamente de la cuenta pública, las prioridades se vuelven a poner sobre la mesa. ¿Cómo va en esa discusión? ¿Qué pasa con la discusión, por ejemplo, de la condonación del CAE, un compromiso del gobierno que se ha vuelto a poner encima de la agenda? Vamos a estar conversando de esto junto al diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevich. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Hola Bárbara, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Debate por la condonación del CAE, ¿qué le parece lo que se ha anunciado, lo que está pendiente por saber, lo que se espera que se anuncie en los próximos días? A ver, yo creo, Bárbara, que hay que esperar cuál va a ser el proyecto del gobierno, porque la verdad es que tenemos solo un titular que es muy genérico y he visto posiciones en contra a priori sin conocer el detalle del proyecto. Yo en eso sería más cauto, creo que hay que esperar. Yo, en términos generales, estoy de acuerdo con la idea de descargar de esa mochila a las familias chilenas que hoy día, por querer estudiar, han tenido que endeudarse y eso significa una carga para muchas familias de clase media y por lo tanto yo en principio estoy de acuerdo con la idea. Ahora, claro, hay que ver el detalle, hay que ver la fórmula, tiene que ser una fórmula que tenga incentivos correctos, en el sentido de que hay que premiar a los que han sido, por supuesto, más responsables respecto de cumplir este compromiso y creo que desde ese punto de vista habrá que ver entonces cuál es el detalle del proyecto. ¿Mm? Valía la pena entonces anunciarlo, sobre todo si que se supone que los detalles los vamos a conocer en septiembre. ¿Para qué se abre esa puerta ahora? Porque Yo evidentemente creo que que todos estamos ansiosos y queremos conocer, queremos saber de qué se trata. claro. Yo creo que más que una puerta que el gobierno abre, se trata de una cierta demanda o presión que hay de parte de los parlamentarios respecto al gobierno. No creo que sea una cuestión voluntaria del gobierno de hacer un preanuncio, sino que más bien responde a una realidad, que hay muchos en el Congreso que están expectantes respecto de qué va a pasar, si es que viene o no viene un proyecto y en qué términos viene. ¿Ah? Yo diría que es parte de la realidad. ¿Mm? Bueno, ahora, en el caso de la presidenta del Partido Socialista, ella señaló que esto más que nada tenía que ver con un ofertón electoral. ¿Cómo caen esos dichos o cómo No, puede complicar la discusión? sí, yo, a ver, yo le tengo un gran aprecio y cariño personal y político también a Paulina Bodanovich y al Partido Socialista, pero creo que en esto se equivoca. Yo creo que esta demanda por descargar a aquellos que han querido estudiar, descargar de esta deuda que significa un problema para poder realizar tu propio proyecto de vida con mayor libertad, por el hecho de querer estudiar, creo que esto es una demanda que viene hace mucho rato. No es que se trate de que o el gobierno esté bajo la encuesta o de una oferta electoral por las elecciones municipales. Esto es una demanda que viene, que se ha discutido durante años, que muchos de los que hoy están en el gobierno la han defendido, la han promovido, por lo tanto, no me parece que sea aquello que dice la presidenta del Partido Socialista, a pesar de todo el cariño que le tengo, no comparto el espíritu de lo que está diciendo, porque es reducir una demanda de muchos años, recordemos, desde el movimiento estudiantil del 2011, o sea, han pasado muchos años, como para reducirlo esto a una cuestión meramente electoral, no me parece. ¿Mm? Sí, ahora, dentro de las discusiones que se han dado, bueno, se ha tenido que ir haciendo cargo el gobierno de las críticas, que no se puede condonar, qué pasa con los que ya pagaron. Entonces se ha dicho, esto va a incluir a todos, esto no es una condonación, no lo están viendo. Ha trascendido Sí, que se podría generar un impuesto a los graduados, eso también genera crítica. En el fondo, todo lo que se diga genera críticas de distintos sectores. sí, claro. A ver, yo creo que hay que buscar la fórmula más razonable, que sea justa, porque aquí el principio de justicia es bien importante. Claro, que O para sea, mí no es lo mismo. De no ningún es lo caso, mismo una persona que ha hecho el esfuerzo y que no ha logrado, por ejemplo, pagar completamente el CAE, pero que ha hecho el esfuerzo y se puede comprobar ese esfuerzo de cumplir lo que significa pagar el CAE. Sin embargo, ha tenido dificultades que a una persona que nunca ha tenido ningún interés de pagarlo. Me parece que son dos cosas distintas y ahí, claro, no es fácil la fórmula. Lo clave es que los incentivos sean los correctos, ¿no? Y que sea justo. Ahora, a mí me parece que hay algunos que cuestionan como principio, como principio, el, el que sea razonable o no condenar una deuda universitaria. Depende de cómo miremos la educación. Yo, en particular, creo que la educación es un derecho social. Yo creo en el mercado, no tengo ningún problema con el mercado, pero creo que hay ciertos derechos sociales que son fundamentales y que no pueden tener los
no pueden tener los principios de mercado como rector en salud, en educación, en pensiones. ¿Quiere decir esto que no pueden haber actores privados? No, los actores privados pueden estar, por supuesto que sí, pero bajo ciertas reglas del juego de un régimen público en derechos sociales. Por supuesto que pueden haber actores privados, ese no es el punto. Pero una cosa muy distinta es cuando ya los principios del mercado determina tu acceso o no a un cierto derecho básico. Por ejemplo, que tu bolsillo te determine tu posibilidad o no de estudiar. Eso no me parece que sea propio de una sociedad democrática, liberal y moderna. O sea, miren ustedes Europa u otros países. Tu bolsillo no te determina tu capacidad de estudiar. Ahora, son países abiertos con mercado, yo creo en eso. Yo nunca he sido anticapitalista. Mi punto es que eh, necesitamos combinar ciertos derechos sociales con una economía abierta y de mercado. Esa combinación de factores es lo que hace que los países sean desarrollados. Entonces yo he escuchado a algunos diciendo como que sería prácticamente inmoral, como que no corresponde, no es justo que a una persona se le condone su deuda universitaria. No, yo creo que no es justo que tenga que cargar durante tantos años una persona de clase media por el hecho de querer estudiar, o para la primera generación de familia universitaria, no me parece justo que le pongamos una mochila, porque eso es partir 100 metros atrás la carrera. Eso es partir 100 metros atrás respecto del que no tuvo esa deuda universitaria. Entonces, bueno, en fin, eso a nivel de principio, habrá que bajarlo. Entonces, ¿cuál es la fórmula más razonable? Y tenemos que tener un acuerdo de la fórmula más razonable. ¿Mm? Una última Porque cosa en obviamente no esto. todo se puede, no todo se puede, Evidentemente eso no es hay bastante claro, recursos. ¿cierto? Tal, No, tal, difícilmente se va a tratar de una cuestión muy universal. Vamos a ver quiénes van a ser los beneficiados de una ley de este tipo. tal. ¿Y cuáles son los requisitos? Porque algunos dicen, bueno, ¿Cuáles son? es distinto al el que hizo todo el esfuerzo o al que nunca pagó nada, Exacto. pudiendo hacerlo, teniendo altos recursos o altos ingresos. No, por ejemplo, si hay una persona que se acredita que ha tenido una alta renta después de terminar su universidad y sin embargo no ha cumplido el compromiso pagando, me parece que eso estamos hablando de una situación totalmente distinta. Porque esa es una persona que no parte 100 metros atrás de la carrera, que ha tenido una buena renta, que por lo tanto esto lo pudo haber pagado, sin embargo optó por otro tipo de gasto. Ahí creo que, de nuevo, los incentivos que se establezcan y los requisitos son la clave del proyecto para que sea un proyecto justo o no. ¿Mm? Ahora, una última cosa en esto. ¿Cree que el anuncio del CAE, porque es lo que muchos vamos a estar esperando para la cuenta pública, se puede de alguna manera robar todo el foco, más allá de las cosas que pueda rendir el gobierno, cosas que haya podido avanzar, quizá un pequeño repunte de la economía? Digan lo que digan, Ujú. va a Sí, generar crítica, porque no, es muy no, poco, sí, porque es mucho, porque es universal, porque premia a los que no hay que total, premiar, porque no premió a los que total. había que premiar también. Y terminemos todos hablando de eso. Completamente de acuerdo contigo, Bárbara. Creo que el gobierno ya puso una fecha respecto de septiembre, con lo que no se hace necesario que sea discutido en la cuenta pública o anunciado en la cuenta pública. El anuncio ya se hizo, tenemos una fecha. El gobierno debiese centrar su esfuerzo, creo yo, en la cuenta pública en otras cosas. Creo yo que el fast track económico es una cuestión clave y el fast track de leyes de seguridad también es clave, leyes y recursos de seguridad. Ambas cosas tienen que estar en el centro. Ya hemos visto de parte de Hacienda un anuncio sobre aceleración de la economía a través de varias iniciativas. Creo que son muy interesantes y que tienen que estar en el centro de la cuenta pública porque ya hay señales, algunos indicadores económicos que dan para esperanzarse de manera prudente, pero para esperanzarse de que estamos frente a un repunte. Es una muy buena noticia que este puede ser un buen año y bueno, eso tiene que ir acompañado de una, de una voluntad decidida del gobierno de acompañar, por ejemplo, la tramitación de permisología, yo te diría, Bárbara, para mí es central, o sea, la cantidad de millones de dólares que Chile pierde por atrasar inversiones solamente por burocracia no tiene ningún sentido, o sea, nosotros es que hay que ser realmente, eh, es realmente una locura que Chile, un país moderno, con una economía abierta, que quiere traer inversiones, estemos demorándonos la cantidad de años, por ejemplo, para alguien que quiere instalar energías limpias en Chile. O sea, ¿qué sentido tiene que estemos, a propósito de la burocracia, retrasando no solo una inversión, sino que también retrasando nuestra transición ecológica hacia adaptarnos al cambio climático? O sea,
es el peor de los mundos. Entonces creo que la ley de permisología es clave, en el Congreso está avanzando, en la Cámara está avanzando, esperamos pronto votarla en la sala. ¿Mm? Bueno, pasando a otros temas que han generado también harto ruido, los dichos de José Antonio Kast y este debate del travestismo político en fondo y forma, como ha ido mutando también, hasta debate académico hemos tenido en los últimos días, como Sí. que está el ambiente y el nivel de la crítica. O sea, yo creo que las democracias en el mundo, no solo en Chile, se están viendo empañadas, el clima de convivencia cívica que requiere una democracia, se está viendo empañado por ciertos liderazgos tóxicos, ¿no? Esto ha pasado varias veces en la historia de la humanidad, no es nuevo. La democracia occidental, liberal, también se ha visto varias veces contaminada o teñida por ciertos liderazgos que le ponen a la convivencia cívica una cierta odiosidad. Yo creo que esos no son buenos liderazgos. Yo creo en el Estado de Derecho, en la democracia profunda, creo que hay que combinar, como ya dije, economía abierta con derechos sociales y creo que hay que respetar las instituciones del Estado. Y eso es clave. Y algunos estamos haciendo un esfuerzo bárbaro hace ya un buen rato por las divisiones que hay entre chilenos, empezar a superar esa división, ¿no? Que nuestra historia reciente o un poco más lejana nos trae, nos hereda. Pero algunos hacemos esfuerzos por ir superando esa división entre chilenos y hay otros que no, hay otros que lo que quieren es ganar políticamente con esa división. Yo digo, los países que no tienen confianza no son países que les va bien. Y si bien esto lo estamos viendo en todo el mundo, no es chileno, de hecho, este propio encuentro donde estuvo José Antonio Caz, que fue en España, que reunió a las derechas más radicales del mundo, muchas de ellas, hay que decirlo, un paréntesis pero relevante, muchas de ellas, Bárbara, amigos y aliados históricos de Vladimir Putin. Por eso es que es tan paradójico que la ultraderecha europea sean, digamos, ellos no creen en el proyecto europeo y por lo tanto son aliados de Putin, lo han sido siempre. Ahí en primera fila aplaudiendo a Kass estaba la señora Marine Le Pen, histórica aliada de Vladimir Putin, y así varios más, ¿no? Eh, no sé, yo diría, bajemos un poco el tono, intentemos reencontrarnos, hagamos un esfuerzo genuino por eso. Eh, no sé, es por lo menos lo que nosotros estamos intentando hacer, aunque no sea tan bien recibido a rato en la oposición, pero bueno, hay que seguir. ¿Mm? ¿Les pesa todavía o les van a seguir sacando la oposición que fueron ustedes? Porque si entramos en ese loop, lo ha dicho la ministra Vallejo todo el tiempo, al final no vamos a Ya. llegar a ninguna parte. Yo creo que es pasar por alto además lo que significó ese momento, el estallido social, las tensiones que eso trae y que ha traído para los países, 60 países en el mundo vivieron tensiones parecidas al estallido social en el mundo. Y la verdad es que hay países que han logrado ir superando esas tensiones y hay otros que no. Y la verdad es que a mí me gustaría que estuviéramos más bien en aquellos países que lograron tener un pacto social, un avance civilizatorio entre izquierda y derecha, entre oposición gobierno y que logren avanzar. Bueno, pero pareciera ser no tan compartido eso por todos, pero aún así yo digo, eh, hay que aprender de las lecciones. Nosotros hemos hecho nuestra propia crítica, la ha hecho el presidente muchas veces, pero pareciera ser que nada de eso basta porque hay un interés más bien electoral, ¿no? Pero de parte de la oposición, de insistir, de atacar, de recordar, de revivir esas divisiones. Bueno, puede ser un camino, yo no creo que sea un camino muy virtuoso, sinceramente, no sé a qué nos va a llevar. Eh, lo único que nos ha llevado hasta ahora es que las pensiones de los chilenos no han mejorado, porque no hay acuerdo en el Congreso. Es a Diputado, lo único que nos ha llevado. dentro de, bueno, dentro de los muchos temas de seguridad, temas migratorios, en los últimos días ha subido el tono una denuncia de que hay niños que estarían siendo usados como pasaportes Sí. humanos para ingresar por la frontera. El subsecretario Monsalve ha descartado que esto sea así, pero aquí mismo en EMOL nos ha hecho esta denuncia el gobernador de Arica hace ya varios meses. Decían que tenían Sí. mucha evidencia de esto. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué saben ustedes? Bueno, yo he seguido de cerca la creación de la Fiscalía de Fronteras. He estado muchas veces allá, me he reunido con los funcionarios de la Fiscalía de Fronteras, con el fiscal regional, y la verdad es que esto es una muy buena iniciativa, esto es una innovación en Chile, porque por primera vez se crea una Fiscalía de Fronteras que tiene un foco de protección, ¿no? En particular a menores, cuando hay una posible vulneración de sus derechos. Pero
en este caso, como no hay datos oficiales del Estado, porque no tenemos datos oficiales porque no hay un registro, entonces no podemos saber si es que efectivamente ese menor ha entrado más de una vez por un paso habilitado con adultos que sean distintos a sus padres. No tenemos antecedentes formales de eso todavía. Lo que hay es una evidente sospecha, ¿no? Es una evidente sospecha. Yo no podría descartar eso, que hayan bandas que se dedican a esto, no lo podría descartar. Hay sospechas relativamente fundadas, pero sin datos todavía oficiales. Por lo tanto, la Fiscalía de Frontera lo que está haciendo ahora, primero es evitar que se utilicen menores y en caso de comprobarse que se trate de personas que no sean sus hijos, entonces ahí se inicia todo un procedimiento que no es un procedimiento humanitario, es un procedimiento de persecución penal respecto de los posibles responsables de utilizar menores. Entonces, y se genera un registro con el objeto de poder saber si es que efectivamente los menores siguen ingresando y se trata entonces de un modo operandi de alguna banda, ¿no? Sí, pero el Eso lo punto es que podremos saber dentro de muy poco. pero el punto es que incluso aunque ingresaran una pura vez, el problema es que estarían ingresando con adultos que no son familiares y que después los Sí, abandonan, porque ya en el fondo ya les sirvió el claro. objetivo y ahí quedan los niños sin nadie a su cargo. En ese caso, lo que está haciendo la Fiscalía de Frontera es precisamente capacitar a las Fuerzas Armadas que están en la frontera y además de eso, lo que hacen es poder tener un procedimiento muy acucioso. O sea, primero se trata del militar el que hace las preguntas incómodas, ¿no es cierto? Preguntas que son bastante obvias, pero que ya hay casos donde no han podido ser respondidas, como por ejemplo, ¿cuándo es el día del cumpleaños de tu hijo, supuesto hijo? Y los papeles dicen una cosa y la verdad es que el supuesto familiar no tiene idea. Bueno, en esos casos se inicia un procedimiento distinto en donde se lleva frente a los funcionarios de la Fiscalía de Frontera y a Carabineros y ahí se inicia un procedimiento ya de otra naturaleza, que los funcionarios de la Fiscalía, y que yo lo he podido conocer, son funcionarios que están capacitados para este tipo de cosas, para este tipo de procedimientos, para detectar las mentiras, para detectar si hay vulneración de menores, y ahí yo he conocido casos, por ejemplo, en donde se le ha quitado el menor de estos supuestos familiares, porque muchos no, incluso no dicen que son los padres, entonces dicen que son familiares, y entonces en este caso se les quita y se hace un procedimiento de búsqueda de los padres. Esto ha pasado en el norte, o sea, aquí estamos hablando de funcionarios que tienen experiencia en este tema y que se han capacitado y están capacitando al resto de los funcionarios de Fuerzas Armadas. ¿No? Vamos a estar entonces muy atentos a las cosas que puedan ocurrir con esta y otras noticias, diputado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabemos que tiene una agenda muy ocupada. Bárbara, muchas gracias a ti, un abrazo grande. Nos vemos pronto. Muchas gracias, diputado. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.